en cualquier momento. Así que desde ahora ya la clase se está grabando, ¿ya? La modalidad de las clases, chiquillos y chiquillas, para quienes no habían participado en otras instancias, básicamente resolución de ejercicio. Nosotros lo que hacemos acá, yo trato de mostrarles la manera correcta en que tienen que pensar una pregunta o cómo tienen que analizarla para poder responderla de manera correcta. Si ustedes piensan, ¿no? Y se van a empezar a dar cuenta que casi siempre pasa, y sobre todo en esta prueba, en la prueba de comprensión lectora, que muchas veces nosotros creemos que muchas respuestas pueden ser correctas porque pensamos que tienen mucha relación con el texto que leímos recién, eh, pero en lo que nosotros nos tenemos que fijar es en cada parte de la pregunta, en qué es lo que se nos está preguntando, porque así es la única manera que nosotros vamos a encontrar cuál es la respuesta correcta, no de otra, ¿ya? Porque muchas veces pasa que nosotros leemos las respuestas y respondemos cualquier cosa que tenga en relación con el texto, ¿ya? Pero eso que nosotros creemos que tiene relación con el texto y que está correcto, muchas veces pasa que no es lo que me están preguntando. Entonces ahí nosotros incurrimos en muchos errores muchas veces, ¿ya? Y ahora me interesa poder mostrarles en la página del DEMRE. Están saliendo varias noticias. Miren acá. Perdón, quiero aceptar a quienes se vienen integrando ahora. Vamos a dejar el chat por aquel ladito. ¿Ya? Miren, en primer lugar, hoy día había una charla. Miren, me di cuenta recién ahora. Había un ciclo de charlas. Ya, la primera charla online fue hoy día, viernes 3 de julio, y fue a las 10, entre las 10 de la mañana y las 11. Pucha, yo no había visto esto antes, por eso no se los puedo informar. Pero es súper importante que ustedes también estén revisando la página del DEMRE para que no vayan a perder informaciones como estas, ¿ya? Es la primera charla que se hace recién, ¿ya? Así que súper importante que estemos atentos. Si yo me doy cuenta que va a haber una nueva, también les voy a ir avisando. Pero el DEMRE en esta ocasión, por ejemplo, tenía una charla en donde nos iba a explicar cuáles son las diferencias entre la prueba de transición y la PSU. Esperemos que de alguna manera vayan a subir algún registro que haya quedado de esa charla y podamos acceder a él. Pero de todas maneras, esto se va a seguir formulando y va a ser súper importante que podamos de repente acceder a esta información porque estamos dando una prueba que es nueva y que tiene otro formato. Entonces, si recibimos la información de parte del DEMRE, lo vamos a tener mucho más clara que de cualquier otra forma, ¿ya? Otra cosa, y a lo que va a suceder, creo que alguien tiene... No, ya lo sé. Hemos visto que el DEMRE sube ejemplos de preguntas, ¿cierto? Ejemplos de las preguntas de la prueba de transición. Y subieron ahora todas las preguntas como secuencia, las que han ido subiendo acá al portal. Y además la explicación de por qué cada una de las preguntas con la respuesta correcta, ¿ya? Miren, si nosotros vamos acá, bueno, seguimos en esta parte, son solamente sobre la prueba de comprensión lectora y de la prueba de matemática. Entonces, si nosotros vamos acá a la parte de comprensión lectora, nos va a salir una introducción primero, en donde se nos va a explicar un poco acerca de esta prueba. Ya nosotros habíamos revisado esto igual. Importante entonces, para quienes se vienen integrando ahora por primera vez, es que esta prueba, chiquillos y chiquillas, ya no es una prueba de conocimientos del lenguaje de manera generalizada, ¿ya? Sino que va a ser una prueba que va a estar súper enfocada en la comprensión lectora y el uso de vocabulario. Eso es lo que nosotros vamos a ejercitar principalmente. Entonces nosotros nos vamos a estar viendo contenido, como si lo están viendo, por ejemplo, en ciencias o en historia o en matemáticas. ¿Por qué? Porque la habilidad que nos interesa desarrollar a nosotros es la habilidad de comprensión lectora. Entonces, para eso lo que más podemos hacer es hacer hartos ejercicios, ¿ya? Entonces, en esta prueba ya no aparecen ni los conectores, ni los planes de redacción, ni las preguntas de contenido de lenguaje, ¿ya? Entonces, eso lo dejamos de lado. Ahora es solo comprensión lectora y vocabulario. Entonces, vamos acá, por ejemplo, y sale el primer texto, que ya lo habíamos revisado igualmente, con la primera pregunta, ¿ya? Entonces, luego de la primera pregunta viene la resolución, y aquí aparece la parte donde me explican a mí toda la pregunta, ya paso a paso. Entonces me explican acá. Es básicamente la misma modalidad que hacemos nosotros en nuestras clases, de ir viendo cada una de las preguntas, ya con sus respuestas,
ir analizando por qué, por ejemplo, hay alternativas que no son correctas y por qué la correcta sí me está respondiendo a esa pregunta. Y acá aparece todo esto resuelto. ¿Ya? Entonces nosotros podemos seguir revisando acá y lo vamos a revisar, pero no en esta ocasión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros en esta terminemos de hacer el ensayo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, bueno, si ustedes quieren revisar esto por su cuenta, antes de que lo veamos en la clase, lo pueden hacer, así que dense un tiempo porque es súper bueno que puedan revisar estas preguntas, porque estas preguntas, chiquillos y chiquillas, son las oficiales, ¿ya? Son mucho más reales y fidedignas a la prueba que cualquier ensayo que nosotros pudiéramos ver, ¿ya? Los ensayos del DEMPRO entonces son los que nosotros más tenemos que mirar, porque son aquellos que nos entregan la información más real y más certera con respecto a la prueba. No otros ensayos, los ensayos que nosotros vemos de preuniversitarios de repente, están bien, no es que sean no es que sean un mal material, pero lo más cercano a la realidad que nosotros vamos a encontrar, y más aún ahora que tenemos un cambio en la prueba, va a ser en el portal de el DEMRE, ¿ya? Entonces ustedes van a las publicaciones, pueden encontrar PSUs anteriores también, y también van a encontrar el ensayo que nosotros estamos revisando en clases, que es la prueba de transición de este año, ¿ya? Entonces, pueden revisar esto acá. Yo voy a dejar de compartir acá y vamos a empezar, vamos a seguir ahora con el ensayo, ¿ya? Están pidiendo la contraseña. Chiquillos, si me dan... Ah, chiquillos, sí. Perdón. Chiquillos, ahí les compartí la contraseña. Zoom por defecto pone una contraseña. Eh, Así que de repente se la pide a algunos y a otros no. Es muy extraño. Pero eso, si la pueden compartir por favor por el WhatsApp, porque si no yo voy a tener que ir a abrirlo otra vez y, y vamos a perder un poco el hilo de la clase. ¿Ya? Si por favor alguno de ustedes puede compartir la contraseña en el WhatsApp, se lo agradecería mucho. Lian, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a revisar el ensayo y vamos a revisar la lectura 5 del ensayo que hemos ido revisando a lo largo de las clases. ¿Ya? Entonces, vamos al ensayo. Y en este ensayo, que es el ensayo oficial que nos entregó el DEMRE, tenemos una lectura número 5. Recuerden que para nosotros siempre va a ser importante al enfrentarnos a una lectura, saber a qué tipo de texto corresponde. ¿Ya? Vamos a hacer esas preguntas luego de revisar el texto. Entonces, vamos a la lectura. El formato de esta prueba, chiquillos y chiquillas, va a ser siempre este. Va a aparecer siempre una lectura y luego de esa lectura nosotros vamos a tener que responder una seguidilla de preguntas que van a ser de comprensión lectora y otras de vocabulario. ¿Ya? Y nada más que eso. La prueba completa van a ser 65 preguntas que van a ser bajo esta misma lógica. ¿Ya? Entonces partimos. Si alguien tiene alguna duda, chiquillos y chiquillas, van poniéndolas en el chat, por favor. La lectura 5 entonces dice así. El surgimiento del periodismo moderno en Chile, a comienzos del siglo XX, vio el nacimiento de una serie de revistas especializadas a distintos segmentos de la sociedad. ¿Ya? Uno de estos segmentos fue el público infantil, para el que se publicaron varias revistas tales como la Revista de los Niños, de 1905, Chicos y Grandes, 1908, y el Péneca, 1908, con el fin de entretener y educar. De estas tres, el Péneca, creada por Editorial Zigzag, fue la única capaz de mantenerse vigente, tanto por la calidad de sus contenidos como por la relación cercana que mantuvo con sus pequeños lectores. ¿Ya? Entonces, en este primer párrafo, si alguien está rayando el ensayo, deje de hacerlo ahora. ¿Ya? Entonces, en este primer párrafo, si nosotros pretendemos extraer alguna idea,
Principalmente se nos destaca que tenemos el surgimiento del periodismo moderno. Esto fue a principios del siglo XX y que hubo una seguidilla de revistas que surgieron en esta época que eran para un público más especializado, ya más segmentado. Entonces, nosotros empezamos a ver en unos inicios del periodismo, en Chile al menos, un momento en que las revistas y las producciones empiezan a ser dirigidas para cierto segmento y para cierta edad, ¿ya? Eso es segmentar un poco la información. Espérenme que estoy aceptando que entren aquellos que estaban en la lista, en la sala de espera. Ya. Entonces, los primeros 3 años del PNK, que era la única revista que había logrado sobrevivir y perdurar en el tiempo, bajo la dirección de Enrique Blanchard, Chessy, se caracterizaron por tener pequeños artículos sobre revistas, artículos sobre diversos interés general y una gran cantidad de colaboraciones de lectores. Esto último marcó uno de los atractivos más importantes de la revista, que es la capacidad de integrar a su público en la creación de la misma. Sin embargo, durante el año 1911, la revista disminuyó notablemente su circulación, dada la baja calidad de sus contribuciones literarias. Este problema llevó a una primera renovación de la revista, bajo la pluma de Emilio Weiss, quien estableció un criterio de calidad para los contenidos de publicación de cuentos e historietas extranjeras y la sección de pasatiempos, que causó furor entre los lectores de la época, ¿ya? En esta época, chiquillos y chiquillas, tenemos que pensar que la literatura, la lectura en sí, iba a ser muy trascendental y muy importante para la gente porque era una forma de distracción. No existía la tele, la radio incluso muchas veces no era de fácil acceso para todas las personas, entonces era lo que era más masivo en esa época como forma de distracción. Entonces esta revista, y lo que se viene a decir acá, es que esta revista tuvo mucha más relevancia y empezó a ser mucho más trascendental socialmente en el momento en que integró ciertos cuentos y cierta literatura, ¿ya? Después de 10 años y pasando Chile por una serie de cambios políticos y una crisis económica, la revista acusó los efectos de esas coyunturas: la baja calidad de papel, un formato en blanco y negro y la poca innovación de contenidos produjeron un descenso en el tiraje hacia el año 1921. En este contexto, se hizo cargo de la revista una destacada intelectual liberal de la época, Elvira Santa Cruz, quien le dio un nuevo rostro e introdujo un cambio radical en los contenidos, respondiendo a las demandas de sus lectores. Para Roxanne, el Pénica era una revista para todos los niños de Chile, tanto para los ricos como para los pobres, por lo que debe ser barata a fin de que no quede cerebro infantil sin esa luz. Este periodo se caracterizó por bellas e innovadoras portadas, entre las cuales se destacaron las del ilustrador Coré, las historietas cómicas, seriales como Quintín, El Aventurero, y cuentos que semana a semana enganchaban al lector. En todo Chile se observó el impacto de la revista, se crearon clubes literarios y deportivos, además de concursos y eventos de gran concurrencia. En 1940, el PNK logró tener un tiraje de 180.000 ejemplares, y años después llegó a circular en otros países latinoamericanos como Perú y Venezuela. ¿Ya? Se internacionalizó. Tenemos que pensar entonces, chiquillos y chiquillas, que el tiraje de esta revista crece, ¿ya? Partió la revista en 1908 y ya vamos en su realidad en 1940. Ya llevamos 32 años con esta revista, en esta parte del texto. La edad de oro del PNK llegó a su fin con la importación de historietas norteamericanas, a mediados de la década del 50. Aún así, marcó a varias generaciones, cuya infancia giró en torno a la llegada del día sábado, para comprar aquella revista que las hizo ser protagonistas en un mundo de adultos sin negar su identidad de niño. Entonces, preguntas, chiquillos y chiquillas, y las van contestando en el chat. ¿El texto es literario o es informativo o es no literario? Esa es la primera pregunta. ¿Es literario o no es literario el texto?
y a qué tipo de texto correspondería. Ya, vamos súper bien. No literario y es informativo, ¿cierto? Súper bien todas las respuestas que me están dando acá en el chat. Ya, chiquillos, es súper informativo este texto porque nos entrega información de esta revista que nosotros no conocíamos. Yo, por ejemplo, antes de leer este texto, no tenía idea que había existido en Chile una revista para niños a principios del siglo XX que se llamaba El Péneca, ¿ya? Entonces, y tenemos que pensar que esta revista duró desde 1908 hasta 1960, ¿ya? Aparece acá abajo. Entonces, debe haber sido una revista que fue muy importante para este país en algún momento, en este periodo, ¿ya? Porque duró muchos años. No es tan usual que las revistas duren tanto tiempo porque eh, no son de producción tan masiva, ¿ya? Y menos en esa época. Entonces, qué es lo que hacemos nosotros luego de saber que este texto no es literario, que es un texto informativo? Sabemos entonces y somos conscientes que el lenguaje que utilizamos nosotros acá es súper objetivo. No va a tener muchas interpretaciones entonces, ¿ya? ¿Por qué? Porque si este fuera un texto literario, las interpretaciones que nosotros les podríamos dar a todas las palabras que se utilizaron en el texto podrían ser mucho más que que aquellas palabras que se utilizan en textos que no son literarios, ¿ya? Entonces, vamos ahora a las preguntas. Y la pregunta 35, como es usual, siempre nos aparecen preguntas de vocabulario contextual, ¿ya? En este caso se nos pregunta por la palabra coyunturas, ¿ya? Y en este caso, solo hay una pregunta de vocabulario contextual. Normalmente nos aparecen de 2 a 3, pero en este texto nos aparece solamente una, y es de el formato nuevo. Recuerden entonces, preguntas de vocabulario contextual les van a aparecer algunas como esta, con la explicación contextual siendo utilizada la palabra, y otras en donde solo a través de la palabra yo podría ir eh, deliberando cuál es la palabra correcta para poder reemplazar. Ya me están llegando respuestas de esta pregunta. Entonces, ¿cuál es el sentido del término coyunturas en el contexto del cuarto párrafo del texto leído? Si la palabra es coyunturas y está en el cuarto párrafo, vamos al cuarto párrafo, está marcada acá. Y la sección dice, la revista acusó los efectos de esas coyunturas. ¿Ya? Si a nosotros nos están preguntando por las coyunturas y a nosotros acá, si yo marco y leo solo esto, no tendría idea a qué se refiere. Entonces necesito saber y leer también la información de antes, porque son estas coyunturas. ¿Cuáles coyunturas me pregunto yo? Después de 10 años y pasando Chile por una serie de cambios políticos y una crisis económica. Esas son las coyunturas, ¿ya? Los cambios políticos, la crisis económica. Esas son, ¿ya? Entonces, vayan dejando sus respuestas posibles en el chat, porque ahora vamos a ir viendo. Entonces, chiquillos y chiquillas, dice, ¿cuál creen ustedes que es la correcta en primer lugar? Pónganlo en el chat. Ya me han llegado, están llegando algunas respuestas. Ya, estamos entre A, D, E, C. O sea que la única que están no me han nombrado acá es la D. ¿Ya? Entonces estamos claros con que la B no es. ¿Ya? Casi todos dicen que es la A, y la A es la correcta, chiquillos. ¿Ya? 35 es A. ¿Por qué? Y vamos a ir viendo por qué las demás no son las correctas. El término coyunturas, entonces, ¿a qué va a responder? Nosotros tenemos que saber que en esta parte del texto, a nosotros se nos está preguntando por esta palabra, ¿cierto? Y está respondiendo a una época en donde hubo mucho cambio político y también hubo una crisis económica, ¿ya? A eso se está refiriendo. Entonces, la alternativa B, por ejemplo, vamos a ir viendo primero las que no son correctas. Emergencias, ya que los cambios políticos y la crisis económica del momento hicieron que la revista estuviera en peligro de desaparecer.
No, porque en ningún momento aparece que la revista estuvo en peligro de desaparecer ahí, y de que puede ser una emergencia, porque si la revista tuvo peligro de desaparecer en algún momento. Chiquillos, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Si lo puede silenciar. Ya, lo silencié yo. Entonces, en este momento no pueden ser emergencias. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de emergencias, las emergencias serían los conflictos políticos, en este caso, ¿ya? Los cambios políticos y la crisis económica, ¿ya? Pero las emergencias acá me salen mencionadas como el riesgo de la revista de desaparecer. Entonces no me está respondiendo esta pregunta, a mí no me está respondiendo a las coyunturas que menciona, sino que las emergencias que menciona acá estarían respondiendo a la revista misma, ¿ya? Entonces no me puede servir. Dificultades, ya que los cambios políticos y crisis económicas del momento impidieron que la revista vendiera más ejemplares. ¿Ya? Ya que los cambios políticos y la crisis económica del momento impidieron que la revista vendiera más ejemplares. Eso jamás aparece en el texto. Nunca en ninguna parte aparece que los cambios políticos y estas coyunturas impidieron que la revista se vendiera. ¿Ya? Eso sería entonces deducir información. Y a nosotros en las preguntas de vocabulario contextual jamás se nos pide que nosotros deduzcamos o inferamos algo, sino que todo tiene que estar ahí en el texto. O sea, de cierta manera, y acá siendo como un poco más, dándoles como un dato acerca de la prueba, nosotros sí tenemos que pensar cómo se utiliza esta palabra en el contexto, tenemos que inferir de repente qué cosas se me dijeron en el texto, pero tenemos que tratar de ser siempre lo más apegados y objetivos con respecto a lo que se está mencionando en el texto, ¿ya? Entonces, la C, que dice dificultades, ya que los cambios políticos y la crisis económica del momento impidieron que la revista vendiera más ejemplares, no puede ser. ¿Por qué? En ningún momento que estas coyunturas impidieron que la revista vendiera ejemplares, ¿ya? Entonces, no puede ser. La D, dice, ya que los cambios políticos y la crisis económica del momento se reunieron para que disminuyeran la venta de la revista. Esa no puede ser, por ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque aquí lo que me está diciendo, ¿ya? Es que los cambios políticos y la crisis económica se dieron específicamente casi como un complot en contra de la revista. Y eso es algo mucho más amplio, mucho más grande que algo que se quisiera afectar solamente a una revista pequeña y que más encima es para un público infantil, ¿ya? Entonces no puede ser esto. ¿Por qué? Porque los cambios políticos y la crisis económica no se hacen para transformarla o sabotear esta revista, ¿ya? Dice, incidencias, ya que los cambios políticos y la crisis económica del momento ocasionaron que bajara la cantidad de revistas impresas. Tampoco en ninguna parte aparece que se bajó la cantidad de revistas impresas, ¿ya? Eso no aparece explícitamente en el texto y sería algo que nosotros podríamos deducir. Pero en las preguntas de vocabulario a nosotros eso no nos sirve. Entonces, la correcta es la A. ¿Por qué? Porque mencionan acá, ya que los cambios políticos y la crisis económica del momento afectaron la venta de la revista. Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque son coyunturas entonces los cambios políticos y la crisis económica para esta revista, porque fue un momento difícil para la venta de esta misma, ¿ya? Entonces la respuesta correcta acá es la A. Vamos entonces a la pregunta número 36. En el sexto párrafo, ¿con qué finalidad se mencionan las revistas norteamericanas? ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta, la palabra clave acá? Siempre en las preguntas nosotros tenemos una palabra clave que va a hacer que nosotros nos demos cuenta qué es lo que se nos está preguntando, ¿ya? Y acá hay una palabra clave. Pongan en el chat ustedes. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra clave acá? Finalidad, ¿cierto? Muy bien, chiquillos que están respondiendo. Finalidad es nuestra palabra clave acá. Nosotros lo que tenemos que encontrar entonces en esta respuesta
es la finalidad con la que se mencionan las revistas norteamericanas en una parte del texto, que es específicamente el sexto párrafo. Vamos al sexto párrafo entonces, y buscamos cómo se mencionan las historietas norteamericanas. La Edad de Oro, el PNK llegó a su fin con la importación de historietas norteamericanas a mediados de la década del 50. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Con qué finalidad se van a nombrar? ¿Por qué? Porque las revistas y las historietas norteamericanas fueron las que la venta de estas hicieron que finalmente esta revista infantil chilena muriera porque estos niños empezaron a ser un público más de las historietas y cómics norteamericanos que de las producciones nacionales. ¿Ya? Entonces vamos a la pregunta y tenemos acá las respuestas. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Pónganlo en el chat. Con lo que yo mencioné, creo que debería quedarles más o menos claro. Súper importante, chiquillos, y respondan de verdad lo que creen, porque si ustedes, por ejemplo, no tienen esta respuesta buena, nosotros podemos empezar a darnos cuenta qué es lo que estamos pensando que hace que incurramos en errores, ¿ya? Así que pongan sus respuestas nomás con toda confianza en el chat. ¿Ya? Tenemos C, tenemos B, A o C. E nos dicen por acá también. Ya. Entonces, estamos entre C y B principalmente. La respuesta correcta, chiquillos, acá es la C. Informar la causa por la cual la revista El Pénica decayó en su venta. ¿Ya? ¿Por qué no son las demás? Y vamos a ir revisando las demás para luego llegar a la correcta. La C es la correcta entonces, perdón. Vamos a dejar esta marcada para que no la perdamos de vista. A dice, ¿demostrar que el público chileno tenía preferencia por las revistas extranjeras? No. ¿Por qué? Porque esto no está demostrando, chiquillos. Otra cosa en la que tienen que fijarse mucho es en las palabras claves que aparecen en las respuestas. Acá, la finalidad puede ser demostrar, puede ser dar cuenta, puede ser informar, ejemplificar o puede ser informar. Y eso va a ser lo que principalmente va a cambiar en la respuesta. ¿Ya? Nosotros tenemos que buscar entonces qué es lo que hace. Si me está demostrando algo, si me está dando cuenta de algo, si me está informando, si me está ejemplificando o si me está informando. Y, curiosamente, Antonia, de hecho, sí es informar. Porque mira, si ustedes se dan cuenta ahora, miren bien esta parte. A nosotros se nos repite esta palabra al inicio de dos alternativas, de la C y de la E. Entonces, al tiro nosotros podemos empezar a pensar, y como ya habíamos visto que era un texto informativo, de que la función de esto va a ser informar, ¿ya? Porque por algo también me lo están poniendo dos veces, porque es más probable que esa sea la respuesta correcta, ¿ya? Y es verdad, está informando, entonces, la causa por la cual el PNK decayó en su venta, que fue porque llegaron cómics norteamericanos y el público infantil empezó a preferir entonces estas producciones antes que una revista nacional. Entonces, en la E, ¿qué es lo que pasa y por qué no es la E? Es porque dice que es informar acerca del daño producido por las revistas extranjeras a las chilenas. Y aquí la palabra que estamos usando mal es la palabra daño. ¿Por qué? Porque sí, nosotros podemos pensar que es un daño. Era el texto 5, Italia, sí. Nosotros podemos pensar que eso es un daño, ¿ya? Pero eso es algo que nosotros estamos infiriendo, ¿ya? Eso no es parte de la finalidad de que se mencionen estas revistas norteamericanas, ¿ya? Sino que acá la finalidad es mencionar cuál es la causa que tuvo todo esto, que tuvo la muerte de esta revista, ¿ya? No adentrarnos ni informar acerca del daño, ¿ya? Porque si el informar acerca del daño fuera nuestro propósito, ¿ya? Acá, empezaríamos a indagar mucho más en eso. Entonces, nos detallarían y nos ejemplificarían también quizás qué pasó,
con la llegada de estos cómics No norteamericanos. querían reventar, no querían reventar. No, no querían reventar, no, porque eso sí. Chiquillos, alguien tiene el micrófono abierto. Eso, ya lo apago. Entonces, a ver. Si nosotros, nuestro objetivo fuera entonces informar acerca del daño, nos adentraríamos mucho más en eso. Mariana, ¿tienes abierto el...? Ahí lo cerro. Si nosotros quisiéramos informar acerca del daño, indagaríamos mucho más en ese daño, ¿ya? Pero ¿qué pasa acá? En ningún momento a mí me dan detalles acerca del daño que le hicieron los cómics, la llegada de los cómics a la revista Alpénica, sino que nosotros en lo que más profundizamos o lo que único que se menciona es que la muerte o el fin de esta revista fue dado porque llegaron cómics extranjeros a Chile, ¿ya? Entonces por eso es la respuesta C en vez de la E, por ejemplo. ¿Y qué nos dicen las demás? Demostrar que el público chileno tenía preferencia por las revistas extranjeras, no porque nos demuestra. No me demuestra a través de ejemplos, por ejemplo, eh, que, que las revistas extranjeras tenían mucha más venta que las nacionales, ¿ya? Si fuera esto, por ejemplo, a mí me aparecerían cifras. Entonces, si a mí me quisieran demostrar, una forma para esto sería que me dijeran, en el año 1940 la revista El PNK vendía 5.000 copias. Con la llegada de las ventas de historietas y cómics norteamericanos, bajó a 500 mensuales, por ejemplo. Y ahí yo tendría cifras que me estarían demostrando que esto fue así. Pero no hace eso, sino que solamente nos informa, ¿ya? Por eso, chiquillos y chiquillas, es súper importante que ustedes se den cuenta de cuáles son las palabras claves que nos van a servir a nosotros para poder responder de manera correcta, ¿ya? Entonces, demostrar acá no. Y entonces nos quedábamos con informar, y era la C. Y la alternativa B y D dicen dar cuenta y ejemplificar. Tampoco es que nos dé cuenta esto acerca de que el periodismo moderno recibía influencia extranjera, porque si esto hubiese sido así, la revista, el PNK, hubiera recibido influencia norteamericana y se hubiera transformado en base a esta nueva información, forma de poder concebir una revista. Y no es así. Eso no puede ser. Y la D, que dice ejemplificar la importancia de las revistas en la educación de los niños, tampoco es así. ¿Por qué? Porque no me ejemplifica en ninguna parte del sexto párrafo, porque recuerden que se nos está preguntando del sexto párrafo y específicamente sobre las revistas norteamericanas. ¿Ya? ¿Qué tendría acá? ¿Y qué me responde esto? Esto podría ser una finalidad del texto completo, no del sexto párrafo. ¿Ya? Si yo buscara una finalidad del texto global, podría decir, sí, la finalidad del texto en verdad es ejemplificar la importancia de la revista en la educación de los niños, porque en algún momento existió una que se vendió mucho y fue muy importante para la educación de estos niños. En una época distinta a la actual, ¿ya? Ahí yo podría decir que sí, pero como a mí me están preguntando por la información del sexto párrafo y específicamente sobre las revistas norteamericanas, no puede ser esto, porque es muy global. Y esto, la pregunta es mucho más específica, ¿ya? Entonces la alternativa correcta era la C. Si quedan con alguna duda, me lo pueden ir comentando por acá. Bueno, a Italia ya le respondieron, así que sí, era el texto 5. La pregunta número 37. ¿Qué características hicieron que el PNK se destacara sobre otras revistas? ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? La A dice, dio inicio al periodismo moderno en Chile y se dirigió a un público infantil. B, realizó cambios reiterados de sus editores e innovó frecuentemente su formato. C, se dirigió a un público infantil y recibía colaboraciones de sus lectores. D, aceptó trabajos de artistas extranjeros e invitó a sus lectores a formar parte de la revista. Y E, logró un tiraje regular de 180.000 ejemplares en países como Perú y Bolivia. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? ¿Cuál es la palabra clave acá?
Características. ¿Ya? Las características del PNK entonces van a ser las que... PNK, perdón, porque me debatí. Del PNK. ¿Qué características hicieron que el PNK se destacara por sobre otras revistas? Ya, varios creen que la A, y al A y C, pone acá la Italia, A, ya, estamos entre la A y la C principalmente, ¿cierto? Entonces, lo que se nos pregunta acá es cuáles son las características que hicieron que el PNK sobreviviera. Otras revistas no, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, eh, acá, la alternativa A dice, dio inicio al periodismo moderno en Chile y se dirigió a un público infantil. Podría ser, ¿ya? Pero, si nosotros nos damos cuenta que se nos menciona acá, vamos a ir al principio del texto, el periodismo moderno en Chile nació a partir de una serie de revistas especializadas, ¿ya? Y nombran otras revistas también. La revista de los niños y la revista que se llamaba Chicos y Grandes. Pero esas otras dos revistas no sobrevivieron a lo largo del tiempo. Entonces, no puede ser la A, chiquillos y chiquillas. ¿Por qué? Porque no es la única revista que dio inicio al periodismo moderno y no fue la única que se dirigió al público infantil. Entonces, Italia está muy bien, es la C la correcta. La C es la correcta porque él dice lo siguiente: se dirigió a un público infantil y recibía colaboraciones de sus lectores. ¿Ya? Eso es lo que se menciona ahí. Y porque también algo que se menciona mucho en el texto es que esta revista, perdón, esta revista hizo una serie de cambios también en su estructura, en su formato a lo largo del tiempo, que hicieron también que se fuera adaptando a nuevas realidades y por eso fue sobreviviendo mucho más que otras revistas. ¿Ya? Entonces la C es la correcta porque dice que se dirigió a un público infantil y que además recibía colaboraciones de sus lectores. Entonces era mucho más participativa que otras. Las otras alternativas dicen, por ejemplo, que realizó cambios reiterados de sus editores e innovó frecuentemente su formato. Sí, pero lo más importante de esto es que era una revista infantil. Y en este caso no aparece mencionado eso, entonces tampoco puede ser la correcta. D, dice, aceptó trabajos de artistas extranjeros e invitó a sus lectores a formar parte de la revista. Pero tampoco indaga y ahonda mucho en que esta es una revista infantil. Entonces también la descartamos por eso. Y que logró un tiraje regular de 180.000 ejemplares en países como Perú y Bolivia. Eso no tiene que ver con con una característica de la revista, ¿ya? Porque si nosotros hablamos de una característica de la revista, tiene que ser algo interno, y eso es algo externo. Las características de la revista entonces tienen que ver con su estructura, con la forma en que se escribe, ¿ya? Las secciones que tiene. Esas van a ser características. Las características, chiquillos y chiquillas, siempre van a ser internas. Me están nombrando algo que es externo, que tiene que ver con cuántas personas compran esta revista. Entonces no puede ser lo correcto. ¿Ya? Entonces, la alternativa correcta acá era la C. Pasamos entonces a la pregunta número 38. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del cuarto párrafo? ¿Ya? Cuarto párrafo. Vamos al cuarto párrafo, que es cortito. Dice lo siguiente. Después de 10 años y pasando Chile por una serie de cambios políticos y una crisis económica, la revista acusó los efectos de estas coyunturas. La baja calidad del papel, un formato en blanco y negro y la poca innovación de contenidos produjeron un descenso en el tiraje hacia el año 1921. ¿Ya? Entonces, en 1921 hay algún problema porque hay problemas económicos. ¿Ya? Había mala calidad de papel y eso hace también que esta se venda mucho menos.
y porque además también había un problema de crisis económica a nivel global. ¿Ya? Entonces la gente tampoco gastaba tanto dinero comprando revistas. Entonces, la 38. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del cuarto párrafo? ¿Cuál es la palabra clave en esta pregunta? Póngala en el chat. Sintetiza, ¿cierto? Sintetiza, chiquillos y chiquillas, es la palabra clave acá y es lo que nosotros nos tenemos que fijar. Que la respuesta que yo vaya a marcar como correcta tiene que ser una síntesis del cuarto párrafo, un resumen. Me tiene que resumir todo lo que aparece ahí. Entonces, dice lo siguiente. Bueno, acá están las alternativas. Ya me están apareciendo acá respuestas. La A dice, los cambios sociales y económicos afectaron la venta de la revista El Pénega. ¿Ya? Y esa es la correcta, así que están todos muy bien los que están respondiendo. La pregunta 38, la A es la correcta. Los cambios sociales y económicos afectaron a la venta de la revista El PNK. ¿Ya? En la B nos aparece que la revista El PNK fue intervenida políticamente 10 años después de su fundación. Eso no tiene nada que ver con algo que se menciona en el texto, entonces la eliminamos de inmediato, porque en ningún momento se menciona eso. La C menciona que la falta de innovación del contenido disminuyó la venta de la revista. No era la falta de innovación, sino que había un problema de crisis económica y de crisis política, ¿ya? Entonces no se podía, era un momento en donde no se podía innovar tanto tampoco. La revista dio cuenta en sus artículos acerca de los problemas de la época. Tampoco, porque en ningún momento se menciona que la revista tenía esa finalidad. La finalidad de la revista era una revista infantil, ¿ya? Entonces los artículos sobre problemas de la época, yo creo que a niños más pequeños eh, difícilmente le puede interesar eso, ¿ya? Entonces no tiene nada que ver con el texto. ¿La baja calidad del papel se debió a los problemas internos de la revista? No, no eran problemas internos de la revista, porque cuando nosotros hablamos de problemas internos de la revista, tendrían que ver con problemas económicos en el nivel de la empresa que produce la revista. Y estos problemas no eran de la empresa, sino que eran a nivel global, eran problemas políticos y problemas económicos. Y chiquillos, nosotros nos sirve mucho estar en este contexto y estar hablando de esto, porque nosotros estamos viviendo un periodo de crisis sanitaria, por ejemplo, y todos estos procesos afectan mucho socialmente, ¿ya? Todas estas cosas que nosotros hablamos en los textos y que nosotros muchas veces hemos visto de repente en clases, son las mismas cosas que nosotros estamos viviendo ahora. Y esa es la gracia de un texto, de un análisis literario también, por ejemplo, que va a hablar mucho sobre la realidad de un momento y de una época determinada, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos leyendo acá, de esta revista de niños, en una época totalmente anterior a esta, también es algo que está pasando actualmente, no con una revista infantil, pero sí, por ejemplo, nosotros sabemos que los medios de comunicación han tenido como diversos problemas en el último tiempo, ¿ya? Eh, Seguimos entonces. La pregunta, ya, entonces no podía ser un problema interno de la revista, ¿cierto? Quedábamos en eso. Y la respuesta correcta entonces era la A, porque era la más completa, nos menciona todo lo que se menciona en el cuarto párrafo y lo esencial que aparece ahí. Sociales y económicos afectaron la venta de la revista. ¿Ya? La pregunta número 39. Nos ponen acá un cuadro y nos señalan. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta las fechas importantes para la revista El Pénega? ¿Ya? Origen. Nosotros teníamos el origen y era en 1908. Si lo vemos acá, 1908, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles aparecen en 1908? La B, la D y la E, ¿cierto? Entonces estaríamos ya, solo con este primer dato, eliminaríamos dos alternativas que es la A y la C. Estaríamos mucho más cerca de poder contestar correctamente. ¿Ya? Entonces, ya van apareciendo respuestas.
Luego se nos pregunta cuándo fue la primera renovación de la revista. Y vamos acá, al texto. Acá aparece. Miren. Durante el año 1911, perdón, la revista disminuyó notablemente su circulación y luego se menciona, este problema llevó a la primera renovación de la revista. Entonces la primera renovación es en 1911. Y esto lo podemos ir sacando rápidamente. Tenemos 1908, 1911. Tenemos entonces la D y la B, podríamos tener acá. ¿Ya? Pero ahora nosotros decimos ya, el cierre de la revista es lo más rápido y es en 1960 porque aparece acá. 1908 a 1960 duró esta revista. Entonces, la única respuesta que me da estas fechas es la de... No se la podemos sacar más rápido, ni siquiera fue necesario que revisáramos el descenso del tiraje ni la llegada de historietas americanas. ¿Ya? La respuesta correcta, como muy bien lo están poniendo ustedes también en el chat, es la D, entonces. Y solo estos ejercicios, chiquillos y chiquillas, los podemos hacer de manera mucho más rápida que otros, así que hay que estar siempre súper atentos atentos y atentas a las alternativas que nosotros se nos están dando y a la información de fácil acceso, porque la información de fácil acceso nos va a ayudar a eliminar muchas alternativas. ¿Ya? La pregunta número 40. En relación con el texto, el primer párrafo cumple la función de... ¿Ya? Acá entonces la palabra clave va a ser la función. ¿Cuál es la función entonces del primer párrafo en relación a todo el texto? ¿Ya? Y la tenemos que pensar así. Ahora no es solo la función del primer párrafo, sino que es la función del primer párrafo, pero en relación a todo lo que se nos dice después. Entonces vamos al primer párrafo, que era el momento en que se hablaba acerca del inicio del periodismo moderno en Chile. Ya ahí se nombraban las distintas revistas con la finalidad de entretener y educar. ¿Ya? Y que también se nos menciona que el Peneca sería entonces la única revista que logró sobrevivir por la calidad de sus contenidos y también por la relación cercana que mantuvo con sus pequeños lectores. Vamos a la pregunta 40 entonces, y acá. ¿Cuál puede ser entonces la finalidad? Y acá nosotros nos fijamos también en las palabras clave de las respuestas. Puede ser enumerar, puede ser destacar, puede ser contextualizar, demostrar o presentar. ¿Ya? Y nosotros tenemos que pensarlo en el texto. ¿Ya? Voy a sacar un poco la pregunta. Me interesa preguntarles algo. Cuando a mí me preguntan, cuando yo escribo un texto, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el primer párrafo? Y esto va a ser súper importante. En el primer párrafo, chiquillos y chiquillas, nosotros hacemos un ejercicio siempre al redactar un texto, ¿ya? Que tenemos que introducir el tema. Y esa introducción del tema puede ser igual a una de estas palabras claves que aparecen acá, ¿ya? ¿Y cuál sería esa palabra clave? ¿Correcta? En contexto, ¿cierto? Muy bien, Felipe. Y Carlos también está bien, es una presentación, pero esa presentación también está dada con el contexto de lo que nosotros vamos a hablar. Entonces este texto parte a nosotros presentándonos el periodismo moderno en Chile, pero no nos habla del periodismo moderno en Chile, ¿ya? Sino que nos quiere hablar de una revista en específico. Entonces lo que hace primero es poner el contexto de creación del nacimiento de esta revista, poder hablarnos acerca de ella totalmente. Nunca nos está enumerando, nunca nos está destacando la importancia de la revista, tampoco está demostrando opiniones, no hay opiniones en este texto, de hecho. Podría ser presentar la relación entre las primeras revistas infantiles y el quehacer periodístico, pero esa no es la finalidad con respecto a lo que sigue en el texto, porque lo que sigue en el texto es solo esta revista, ¿ya? Entonces no puede ser eso. La correcta acá entonces es la C. Es contextualizar el nacimiento de el Peneca como revista dirigida a un público infantil. ¿Por qué? Porque nos va a contextualizar. Y un texto, chiquillo y chiquilla, y que no se le olvide nunca,
siempre va a partir contextualizando una situación. Siempre. Para poder presentarnos el tema y para que nosotros luego, informados acerca del contexto, para poder después acercarnos a la lectura total y global del texto. Y más aún en un texto informativo. ¿Ya? Por eso es súper importante que sepamos nosotros a qué tipo de texto nos estamos enfrentando. En un texto informativo, en primera instancia siempre vamos a tener o una presentación de tema o una contextualización del tema. ¿Ya? Como se nos estaba mencionando en relación al texto y no solo del primer párrafo, distinto sería que en esta pregunta me pusieran, el primer párrafo cumple la función de, ahí yo podría decir que es la E. Pero como me están preguntando en relación con el texto, el primer párrafo cumple la función de, yo digo que es la C, porque me está a mí contextualizando, ¿ya? Contextualizando primero la situación del periodismo para después darle la bajada y hablar de darle la bajada de esta revista infantil, ¿ya? Perdón si los confundí con la explicación, pero creo que les va quedando un poquito más claro, ¿ya? Si no es así, me pueden ir preguntando también a partir del chat o pueden ir también abriendo sus micrófonos y haciendo las preguntas. Si quieren mencionar algo, están completamente invitados a hacerlo. Entonces, seguimos entonces con la pregunta número 41. El descenso del tiraje de la revista Alpénica se debió a, y acá nos están preguntando por algo súper simple, que es el descenso. Esto es como palabra clave, pero no es tan palabra clave, porque las palabras clave son aquellas que me indican a mí la acción que debo hacer yo para responder, ¿ya? Entonces, la 41 dice, el descenso del tiraje de la revista Alpénica se debió a las nuevas exigencias del público lector, B, los cambios políticos y la crisis económica, la mala gestión de don Enrique Blanchard-Chessy, D, el constante cambio de directores ejecutivos de la revista, o E, los criterios de calidad establecidos por algunos directores de la revista. ¿Ya? Estas dos ni siquiera aparecen mencionadas, entonces las eliminamos al tiro. D y E, no. Ustedes ya están varios y varias poniendo sus respuestas, ¿cierto? Las nuevas exigencias del público lector. Hay nuevas exigencias, pero esta revista había tenido harta fidelidad con respecto a sus pequeños lectores, a los niños, porque tenía una muy buena relación, entonces, de comunicación con ellos, ¿ya? Y la respuesta correcta acá entonces va a ser la B. El descenso del tiraje de la revista Alpénica se debió a los cambios políticos y la crisis económica. Esas son las coyunturas. Si se acuerdan, nosotros vamos al cuarto párrafo, y un momento en que descendió mucho fue dado por esto que aparece acá. Y esto es información implícita, explícita. Si yo marco esto, eso voy a pedirle que me lo pongan en el chat. Los cambios políticos y la crisis económica. Eso que aparece acá, o lo que me están preguntando acá, ¿tiene que ver con información implícita o explícita? Explícita, chiquillos. ¿Ya? La información explícita, y que esto que no se los olvide, si no lo tienen tan claro, por favor vayan anotándolo. La información explícita es aquella que aparece textual en el texto. ¿Ya? Aparece ahí y yo no tengo que deducir nada. La información implícita es aquella que yo tengo que pensar y que reordenar de repente, dada la información que está en un texto. Entonces yo deduzco cosas cuando está algo implícito. ¿Ya? Las ironías, por ejemplo, son muy implícitas. ¿Por qué? Porque yo digo algo, pero no lo estoy diciendo con su sentido textual, sino que detrás hay otra idea. ¿Ya? Entonces la información que hay acá es explícita. ¿Por qué? Porque a mí me mencionaron explícitamente que los cambios políticos y la crisis económica fueron lo que hizo descender el tiraje de la revista. ¿Ya? Luego hubo otro momento, pero no aparece mencionado acá, que era el momento en que aparecen estos cómics y historietas norteamericanas y hacen que finalmente muera esta revista, ¿cierto? Pero como a mí acá no me aparece dentro de las alternativas alguna opción,
que contenga esta información, la más certera va a ser los cambios políticos y la crisis económica, porque también fue en otro momento aquellas circunstancias que hicieron que descendiera el tiraje de la revista. Entonces la correcta acá es la... ¿Ya? Y la pregunta número 42 dice... No creo que ningún cirujano de Los Ángeles los use. Voy a silenciar acá al Matías. La pregunta número 42 dice lo siguiente: ¿a partir de qué se organiza la información entregada por el texto? ¿A partir de qué cosa entonces se organizó la información acá? Y nos ponen acá una seguidilla de alternativas, ¿ya? De las siguientes características de una revista infantil: de una cronología, de los testimonios, de la comparación o de las diversas coyunturas históricas del siglo XX. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que es lo correcto? Ya, estamos entre la B y aparece también mencionada la A. La respuesta correcta, chiquillos y chiquillas, es la B. Hay una cronología, ¿cierto? ¿Y por qué hay una cronología? Porque a nosotros nos parten mencionando cómo fue el surgimiento de esta revista y bajo qué contexto a principios del siglo XX, y luego va avanzando en épocas, ¿cierto? Entonces, parte primero en 1908, después nos menciona que en 1911 pasó tal cosa, luego va dando otras fechas y va pasando otras cosas, ¿cierto? Pero siempre van avanzando linealmente en el tiempo. Entonces, la cronología de acontecimientos es la forma que nosotros tenemos para organizar la información, ¿ya? Y quiero mostrárselos en el mismo texto. Yo creo que están todos claros con eso, pero es súper importante que seamos conscientes de esto. Partimos entonces nosotros acá, 1908, después 1911, 1920. Y tenemos acá, a mediados de la década del 50, tenemos acá 1960. Todas estas fechas van avanzando cronológicamente. Entonces la cronología acá va a ser súper importante, porque a nosotros nos parten mencionando cómo se originó la revista y finalmente nos mencionan qué pasó con ella cuando murió. ¿Ya? Perdón, estaba pasando al otro texto. Entonces la respuesta correcta acá es la B. ¿Ya? No son las distintas características de una revista infantil, porque la información no se organiza con las características. No es que a mí me mencionen cómo era la revista, ni qué partes incluía, ni cosas así, ¿ya? Sino que solamente nos mencionan ciertos cambios y la repercusión que tenía la revista en la sociedad, ¿ya? Entonces son acontecimientos que se van dando de manera cronológica. Entonces, nos va a quedar de tarea, si tienen dudas, vayan mencionándolas en el chat. Y vamos a dejar de tarea para el próximo lunes este texto. Ya es corto el texto. La lectura número 6, que es de La Cueca Brava, y es una infografía. ¿Ya? Tenemos ese texto entonces, y después van a tener que responder estas preguntas hasta la 49. Y esas preguntas van a ser las que nosotros vamos a revisar en nuestra siguiente clase. Voy a dejar de compartir acá. Entonces, chiquillos y chiquillas, les voy a pedir en primer lugar que pongan su nombre en el chat, porque necesito guardar un registro de la lista y me sirve a mí para saber quiénes son los que participaron hoy día. Entonces, vayan anotando su nombre en el chat, por favor, para dejar registro de esto después, porque después queda guardado, ¿ya? Yo les voy a enviar también el video de la grabación de la clase y se los voy a dejar se los voy a empezar a dejar también en Classroom, ¿ya? Chiquillos, si tienen, voy a aprovechar este momento también para entregarle alguna información y sobre todo a los chiquillos del cuarto medio B, que creo que no les he entregado muchas notas. Hemos tenido algunos problemas con las planillas de notas, ¿ya? Pero durante la próxima semana estamos subiendo todo ese material. Así que tengan un poquito de paciencia con eso, pero durante la próxima semana ya van a tener todo su material listo
en el nuevo Classroom. Si alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene alguna duda en específico, ya sea con las guías o porque están haciendo ensayos PSU por su cuenta y no se dan cuenta de algo o quieren más material para poder estudiar, por favor me pueden hablar directamente. Creo que todos tienen también acceso a mi WhatsApp. Me pueden hablar y comunicarme ahí sus inquietudes o solicitar material, ¿ya? Así que eso, que tengan un buen fin de semana. Los que ya dejaron su nombre en el chat pueden ir saliendo, ¿ya? Que tengan un buen fin de semana. Ah, Daniel, ¿quería decir algo? no, profe, me equivoqué, sorry. Ya, no se preocupe. Eso, chiquis. Entonces, descansen y que estén muy bien. Nos vemos. Voy a dejar esto todavía un poco andando porque para ver que hayan dejado todos sus nombres, ¿ya? Pero ustedes que dejaron el nombre ya pueden ir saliendo nomás. Ya, chiquillos, voy a dejar de grabar acá.